Verga, habla duro que no te escucho. Buenas noches, queridos compañeros docentes, bienvenidos. Eh, Estamos hoy en esta convocatoria, en este encuentro, para disertar sobre un tema que siempre es un punto de honor en las conversaciones de los docentes, ¿verdad? Es la gestión de la conducta dentro del aula. Mi nombre es Guillermo Marconi, para los que me conocen bien, y este video lo van a ver posteriormente los que decidieron hacerlo de manera asíncrona. Soy psicólogo y soy orientador, y también soy el orientador escolar del Instituto Diocesano Pablo VI y la Escuela Diocesana San Juan Bautista. Y bueno, para mí es un placer tenerlos aquí en este encuentro. Este encuentro lo vamos a certificar vía el complejo con 4 horas académicas que incluye la disertación de esta hora de las láminas de la disertación, un material de lectura que les vamos a dejar y un ejercicio que les vamos a dejar para que lo entreguen, ¿no? Y entonces, de esa manera, configuramos las 4 horas del taller. Bien, entonces, todos sabemos que la mayor parte de nuestra energía como docentes se va en explicar la clase. Ahí no se va la mayor parte de nuestra energía. Explicar, ahí no se va. Se va, la mayor parte de nuestra energía se va en gestionar lo que pasa debajo de los pupitres, la conducta. Hoy no vamos a darles más carga, sino vamos a considerar herramientas sencillas para que el aula sea un lugar donde ustedes puedan enseñar y los estudiantes puedan aprender desde la paz. Vamos a ver cómo la ciencia de la conducta, es decir, la psicología y el corazón de grandes educadores se unen para facilitarnos el día a día. Bien, entonces, por eso nuestro taller se llama, nuestra formación se llama Gestión de Aula, Herramientas Prácticas para la Transformación de la Conducta. El arte de educar con ciencia y corazón. Bien, entonces existen muchísimas maneras de gestionar la conducta. Nosotros vamos a utilizar aquellas que tienen evidencia científica. Es decir, aquella que nosotros sabemos, los psicólogos, los especialistas de la conducta, sabemos que duran más en el tiempo. O sea, permanece más la conducta en el tiempo. No, o sea, evidentemente, todas las opciones que yo hago como docente para gestionar la conducta seguramente son válidas en el momento. Aquí vamos a hacer aquellas que probablemente no sean inmediatas en el momento, pero que van a tener repercusión en el futuro cercano y el lejano, ¿no? Entonces, comenzamos ya de una vez. Este señor que ustedes ven aquí es nada más y nada menos que Albert Bandura. Él nos enseñó que el aprendizaje es social. Vean ese concepto. El aprendizaje es social. El recurso más potente dentro del aula no es la pizarra, no es el marcador, no es el proyector, es usted como docente. Es lo más importante, el recurso más importante de aprendizaje. Si nosotros entramos al aula gritando para pedir silencio, el mensaje implícito en ese escenario es, para ser escuchado, hay que gritar. Si queremos respeto, debemos modelar el respeto. Si queremos calma, debemos habitar la calma.
Somos el espejo donde nuestros estudiantes aprenden a reaccionar ante la frustración. Es importantísimo que nosotros comprendamos que el aprendizaje se gesta dentro de un sistema y en ese sistema los miembros del sistema observan, retienen lo que observan e imitan lo que observan. Recuerden que el cerebro de nuestros niños y adolescentes está en formación hasta pasados los 25 años de edad. Todo lo que ellos están observando, todo lo que ellos están recibiendo de parte de nosotros y de todo el contexto es un repertorio de enseñanzas que ellos van a ir jerarquizando en su patrón de enseñanza. Es importante recordar eso. O sea, por eso es que nuestros estudiantes no toman decisiones de adultos. Ellos no toman decisiones de adultos porque no son adultos. Ellos están observando. Es importante destacar que esta misma ponencia adaptada a los padres se le dio el día de ayer, estuvieron presentes, se inscribieron en la ponencia más de 125 padres y eso dice el interés que ellos tienen en escuchar estos contenidos. Entonces recuerden siempre el efecto espejo. Recuerden siempre. Bandura nos enseña que el niño imita lo que observa. ¿Sí? Imita lo que observa. Y quiero poner otra vez el ejemplo. Si nosotros entramos al aula pidiendo silencio, gritando, ellos van a entender, ellos van a entender que para ser escuchados, ellos tienen que gritar. ¿Ok? Y recuerden que nosotros somos el segundo agente socializador más significativo y más importante después de la familia. Nosotros dos, la familia y la escuela, somos los que moldeamos el comportamiento de nuestros estudiantes. ¿Ok? También hay otros elementos como los medios de comunicación, etcétera, los amigos, etcétera, pero nosotros somos los más poderosos en este proceso. Vamos a hablar algo importantísimo que es entendiendo el ABC de la conducta. Y esto es muy importante porque lo que les voy a explicar ahorita, de esto que les voy a explicar ahorita es lo que se basa en nuestra tarea para esta formación. Y de esto es donde nosotros vamos a obtener información para poder poner en práctica esa herramienta que vamos a poner en práctica dentro del aula de clase. La modificación de conducta nos dice que, escuchen bien esto, todo todo comportamiento tiene un porqué. O sea, no es cualquier cosa que alguien haga, eso tiene una razón. ¿Ok? Eso se llama antecedente. El antecedente es qué pasó antes, exactamente antes, que hizo que el estudiante tuviera esa conducta problemática que nosotros estamos señalando dentro del aula de clase. ¿Ok? Ahora, ese antecedente que los vemos aquí, estos dos elementos que están aquí, ¿verdad? Evento antecedente y factor de vulnerabilidad, condicionan o activan en nuestros estudiantes algo que Marshall Linehan, que es la persona que está ahí retratada, ella señala que ese factor de vulnerabilidad y esos eventos desencadenantes o antecedentes activan en nuestros estudiantes unos eslabones. ¿Qué son esos eslabones? Pensamientos, emociones y sensaciones. ¿Sí? Entonces, imagínense, por ejemplo, viene el profesor, llega al salón de clase, ¿verdad? Y le da un golpe a la mesa. ¿Mm? Le dio un golpe a la mesa para que hicieran silencio los estudiantes. ¿Ok? Inmediatamente, ese evento desencadenante activó en él unos eslabones. Pensamientos, por ejemplo, él puede decir,
Bueno, el profesor está loco porque él tiene que darle golpes a la puerta, a la mesa. O de repente él dirá, bueno, tremenda manera de educar el profesor. Cada quien, cada muchacho explotará, o sea, generará el eslabón correspondiente a su experiencia de vida. Alguna emoción estará presente. Algunos les dará rabia lo que el profesor está haciendo. De repente a otros les da frustración porque no pueden escuchar por la bulla, ¿sí? De repente a otros les genera miedo el hecho de que el profesor esté dándole golpes a la mesa. Ese evento desencadenante que se unió a esos eslabones generó una conducta problema. Probablemente el muchacho, al ver eso, probablemente rodó el pupitre o gritó. Y esa conducta problema trajo una consecuencia. Una consecuencia a corto plazo y una consecuencia a largo plazo. Una consecuencia a corto plazo, de repente el profesor me llamó la atención. Una consecuencia a largo plazo, de repente llamaron a mi mamá y mi mamá me castigó, no sé, por el fin de semana, etcétera. Hay un elemento que está allí en esa gráfica que no hablamos, que es el factor de vulnerabilidad. El factor de vulnerabilidad son elementos previos al evento desencadenante. Imagínate tú, imagínense ustedes, que ante el evento desencadenante que les acabo de señalar, el muchacho se le fue la corriente desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana y durmió con un calor que no lo dejaban descansar y mosquitos y calor. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que antes que se fuera la corriente, a las 9 de la noche, mamá y papá se pusieron a pelear. Y entonces eso lo estresó, lo molestó, y bueno, y se acostó con esa molestia y además se molestó porque, bueno, no pudo dormir. Y súmele usted a ese factor de vulnerabilidad cualquier cantidad de elementos que trae él consigo presentes antes del evento desencadenante. También pueden señalar, por ejemplo, algunos niños que tienen alguna condición neurológica o algún trastorno de neurodesarrollo. Algún niño que sea autista, que tenga el trastorno del espectro autista, o que de repente tenga trastornos de déficit de atención y hiperactividad. Cualquiera de esos trastornos que tienen un componente orgánico que ya lo tienen de por sí y lo hacen a ellos ser más vulnerables a este tipo de eventos desencadenantes. Todo eso influye en la conducta. La conducta, cuando nosotros queremos modificar conducta, porque ese es el propósito de esta formación, nosotros tenemos que considerar todos esos elementos que están allí. Entonces, a veces solamente regañar, probablemente le estamos dando a él algo que él está buscando, que es la atención. La ciencia de la conducta, es decir, la psicología señala que cuando nosotros cambiamos el antecedente o cambiamos la consecuencia, cambiamos la conducta. Nosotros tenemos que intervenir en el antecedente o en la consecuencia. Siempre que se pueda, nosotros vamos a cambiar la conducta. Y evidentemente, si nosotros enseñamos, ¿verdad? Y él puede, desde su contexto, cambiar el factor de vulnerabilidad, generar elementos para tener un contexto más amable, la conducta va a cambiar. Recuerden eso siempre. Si cambiamos el antecedente y cambiamos la consecuencia, la conducta cambia. El que el muchacho se porte de una manera frente a mi clase, se porte mal, por ejemplo, inadecuadamente, no es capricho de él. No es que la tiene agarrada contigo.
No es algo personal, es aprendizaje. Él aprendió lo que tenga que aprender, ya vamos a ver algunos elementos, de acuerdo a lo que tú como profesor le estás dando. O sea, tú eres el agente que lo estás enseñando a aprender. Y papá y mamá, pero estamos hablando del contexto escolar. Es evidente cuando usted viene y usted ve que hay muchachos, ¿verdad? Hay jóvenes que en su casa son perfectos, maravillosos y en el colegio no. O al revés. En el colegio son desafiantes y bueno, difíciles y en la casa no. ¿Qué está pasando allí? El agente que administra la consecuencia es diferente. Algo está pasando. Muy bien, recordamos entonces estos elementos que están acá. Ok, nosotros, los docentes, somos capacitados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso de formación en la universidad para señalar el error. ¿Ok? Hagan una introspección de su praxis docente. ¿Qué revisa usted? Cuando usted corrige una evaluación, cuando usted corrige una exposición, ¿qué está corrigiendo? O sea, ¿qué hace? Usted ubica el error. ¿Ok? Entonces, y eso es algo automático en nosotros que se convierte en parte sistémica de nuestra práctica. Es decir, entonces nosotros en todo momento vamos a señalar el error del estudiante. El conductismo nos invita a ser expertos en cazar lo que está bien, no en cazar lo que está mal, desde el punto de vista de la conducta, ¿ok? Desde el punto de vista de la conducta estamos hablando. Si un estudiante que suele pararse normalmente se queda sentado por 5 minutos, cuando habitualmente él se para, ese es el momento de decirle, Pedro, excelente tu atención, tu concentración el día de hoy. Eso, cazar lo bueno, es lo que va a hacer que el estudiante sienta sienta el refuerzo necesario para repetir esa conducta. El refuerzo social, como el elogio, una sonrisa, una nota positiva, es el combustible que hace que esa conducta se repita. Siempre eso va a ser, porque el ser humano, una de sus necesidades básicas psicológicas es el reconocimiento, es la vinculación. Y si yo como docente aprendo a utilizar esa moneda de reconocimiento, de atención de manera adecuada, nuestro estudiante va a estar eh, impactado por nuestra forma de hacer las cosas. ¿Ok? Recuerden bien esto. El combustible que hace que la conducta se repita es el refuerzo social. Lo que se ignora tiende a desaparecer. Lo que se premia se fortalece. Vean este gráfico que tienen acá. Estos son un gráfico de consecuencias, ¿ok? Cuando nosotros utilizamos el castigo como consecuencia, observen allí, en la barra roja, cuando utilizamos el castigo como consecuencia, vamos a tener un efecto inmediato a corto plazo, ¿ok? A corto plazo vamos a tener un efecto inmediato. Fulanito, siéntate. Voy a llamar a tu mamá. Inmediatamente él se sienta. Pero a largo plazo, ese castigo no va a tener efecto. El efecto va a ser menor. Por eso es que criar, desde el punto de vista de la escuela, implica
una empresa que tiene que llevar dedicación, tiempo, constancia, perseverancia. ¿Ok? Ahora, el refuerzo, a corto plazo, el efecto va a ser menor, pero a largo plazo va a ser mayor. Nosotros tenemos ejemplos de profesores queridos en el colegio que tú no los ves gritar, tú no los ves amenazar, tú no los ves castigar, ni siquiera levantan acta, ni llevan a seccionar el comportamiento a un estudiante por comportarse mal. Al principio, yo veo, evalúo a ese docente en su práctica y yo veo que al principio, los primeros meses, está duro la cosa, está complicado. Pero después tú ves en el segundo lapso, en el tercer lapso, que los estudiantes son incapaces de romper ese vínculo que tienen con ese docente, porque son incapaces de pensar, de lastimarlo o de hacer algo incorrecto. ¿Ok? Entonces, vean esta gráfica. De todas formas, estos materiales se los voy a entregar. Como ustedes saben, estamos en la semana de la página no violencia y estamos utilizando como figura de ejemplo a nada más y nada menos que a un santo de 14 años, que es Santo Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio es un santo italiano de 14 años que estamos utilizando como ejemplo para esta semana. Él estuvo bajo la guía de Don Bosco. Él vivió un sistema preventivo en cuanto a la educación. Domingo Sabio, y mañana es el día de Don Bosco, vivió ese sistema preventivo. ¿En qué consiste ese sistema preventivo de Don Bosco? Escuchen bien, en estar presentes. Estar presentes. El docente está presente. Un docente que camina al aula, que la recorre en la actividad cívica, que está dando vueltas entre los estudiantes, que está adelante y está atrás y les da una nota de cariño, una expresión de afecto. Un docente que conoce el nombre de los estudiantes, que detecta esa chispa antes del incendio. Esa es una expresión también de Domingo Sabio, que la paz se logra cuando detectamos la chispa antes del incendio. Es un docente que no necesita castigar, que no necesita castigar, no necesita levantar la voz. Domingo Sabio, no juzgaba el compañero que erraba, más bien lo acompañaba, lo enseñaba. Dice la biografía de Domingo Sabio en, en que escribió Don Bosco, que por ejemplo, cuando él estaba entrando al templo, a la iglesia, y los niños no sabían cómo persinarse o no sabían cómo hacer la genuflexión, él no lo señalaba ni lo castigaba, sino que inmediatamente lo acompañaba y le enseñaba de una manera pastoral. En primaria y en secundaria, la cercanía física del docente reduce los problemas de conducta de forma inmediata. En psicología, nosotros tenemos estudios, muchísimos estudios que han comprobado lo que les voy a decir. Lo que sana no es la técnica, es la alianza terapéutica. ¿Qué es la alianza terapéutica? Esa relación que se cultiva entre el paciente y el especialista. Eso es lo que sana. Lo que educa, más allá de las fórmulas o más allá de las enseñanzas que nosotros podamos dar en el aula, lo que educa más allá es el vínculo del docente con el estudiante. Es el respeto que nosotros le damos a él. En la disciplina positiva,
¿verdad? Que es un elemento que siempre hemos abordado en el colegio, nos pide algo retador. La disciplina positiva es una forma de crianza, ¿ok? Disciplina positiva no es ignorar lo que el estudiante hace o no hacerle caso si se portó mal. No, la disciplina positiva es la disciplina. Como yo he mencionado en otros encuentros, la disciplina no se negocia. Si el estudiante hizo algo incorrecto y hay una normativa que señala cuál es la sanción que se le tiene que aplicar, se le aplica la sanción, sin estrés, sin gritos, sin amenazas, sin violencia. Se le aplica y ya. La disciplina positiva nos pide algo, que seamos amables y que a la vez seamos firmes. La amabilidad es la calidez y la firmeza es la estructura. Tenemos que ser estructurados. Se entra en el salón a las 7. Se entrega la tarea el 2 de febrero. No hay discusión. Eso es lo que está escrito. Te quiero mucho, pero eso es lo que está. ¿Ok? Y vemos las opciones que tengamos de acuerdo a lo que nos establezca las normas del colegio. ¿Ok? Tenemos que ser amables con la persona, te respeto, te aprecio, eres importante para mí, pero firmes con la norma. Aquí trabajamos en silencio, aquí no hacemos bullying, aquí no ponemos estados en redes sociales hablando mal de nuestros compañeros, no hacemos cyberbullying, y eso tiene que dejarse claro desde el principio. Por eso es que en nuestro complejo lo primero que hacemos en guiatura es elaborar los acuerdos de convivencia. Y esos acuerdos que están pegados allí, nosotros constantemente tenemos que hacer referencia, recordarlos constantemente. Un estudiante que se siente humillado no aprende, solo se defiende. Recuerden eso, queridos colegas. Humillar a un estudiante lo pone en un estado de supervivencia. Constantemente él va a estar buscando la manera de evitar tu clase. Y si él logra hacer las actividades, ¿verdad? La va a hacer para evitar tu castigo. Pero tú quieres más que eso. Tú quieres que el estudiante aprenda y que eso lo traslade a su vida, a su vida práctica. Si logramos conectar emocionalmente con ese alumno difícil, habremos ganado su voluntad. No se trata de ser permisivos, se trata de ser líderes que inspiran, no jefes que intimidan. Un líder no tiene que gritar, no tiene que mandar a callar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, en primaria, ¿qué se puede hacer? Bueno, en primaria, las rutinas claras son el mejor calmante para los niños. ¿Sí? Las rutinas claras, el cronograma, las actividades, el horario, etcétera. Usar incentivos visuales funciona de maravilla. Eso se llama la economía de fichas, que seguramente la vimos en el pedagógico. En secundaria, el adolescente busca identidad, busca liberarse, busca independencia, autonomía. En lugar de dar órdenes, usemos preguntas curiosas. Por ejemplo, mira, ¿te acuerdas los acuerdos de convivencia que hicimos al principio del laxo? ¿Cuál de estos acuerdos no se está cumpliendo en este momento? ¿Cuál crees tú? ¿Cómo crees tú que pudiéramos mejorar eso? Recuerden, al principio va a ser cada vez, o sea, va a ser con menos efecto, pero a la larga vamos a tener entonces un mayor rendimiento de esa norma. Involucrarlos a ellos, a los de secundaria, en la solución
les da el respeto que necesitan y reduce la rebeldía. Un líder en el aula puede convertirse un líder de eso que nosotros llamamos líder negativo. Eso no es, o sea, bueno, un líder es un líder, ¿ok? Pero aquel muchacho que siempre está muy desregulado dentro del aula, que algunos de nosotros lo llamamos líderes negativos, pueden convertirse en nuestro mejor aliado si le damos una responsabilidad legítima. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos decían que, no, el estudiante que se está portando mal, ponlo como semanero? Bueno, esas son estrategias, ¿ok? Son estrategias. Bien. Entonces, bueno, recuerden, si usted necesita particularmente construir una rutina, revisar su rutina o construir una economía de ficha para su salón de primaria o de secundaria también, acuerdos, bueno, nos podemos sentar y podemos construirla juntos. ¿Ok? Bien. Perdón, de la economía de ficha es que les voy a dar un material para que lo lean, que es la parte de la formación. Entonces, para terminar, recuerden, no estamos solo modificando conductas, estamos formando personas. Lo que usted logre hoy en el aula, ese alumno lo llevará mañana a su casa y a su vida adulta, a su vida eh, como persona responsable, adulta. Como Domingo Sabio, hagamos de nuestra clase un lugar de alegría. Domingo Sabio decía, la santidad es alegría. Nosotros podemos ser santos desde nuestra profesión. No tenemos que tener un hábito o ser sacerdotes o ser monjas. Nosotros podemos ser santos desde nuestra vocación y nuestra vocación es ser docente. Gracias por su entrega diaria, estimados profesores. Vean ese hermoso gráfico que está allí. Cada uno de nosotros está ahí. Somos las raíces de esos niños que luego van a ser adultos, que van a ser los que nos van a suplantar a nosotros. Cada vez que elijamos la paz, cada vez les invito a que elijamos paz en vez de grito. Si lo hacemos, estamos transformando el futuro. Muchísimas gracias. Todavía no hemos terminado, le voy a enseñar la tarea. Pero bueno, aquí termina esta primera parte. Hoy, se me acabó la batería del... Ok. Muy bien. Bueno, simplemente era recordarles, ¿verdad? Que nosotros desde el departamento nos preocupamos, pues, cada vez que podemos, de formar a nuestro personal y darles herramientas. Ya hemos diseñado el año pasado, antepasado, trabajamos con disciplina positiva para docentes. El año pasado estuvimos trabajando con primeros auxilios psicológicos para docentes. Y este año, próximamente, les vamos a ofrecer principios de modificación de conducta para docentes. Esto mismo que estamos haciendo hoy día. Muy bien. Bueno, como saben, mi nombre es Guillermo Marconi y si tienen preguntas, por favor escríbanlas mientras que voy buscando el material de tarea. Pueden escribirlas respectivamente en el buzón para yo leerlas, para yo leer. Muy bien. Observen aquí. Esta es la ficha que nosotros vamos a llenar y que es la tarea de lo que vamos a hacer para culminar el tiempo necesario para lograr la certificación, el diploma de las 4 horas, que es lo que se necesita para validar en el baremo de ABET 4 horas, ¿verdad? Esto es una ficha de análisis de la conducta. Recuerden,
Si yo quiero modificar la conducta, yo debo modificar el antecedente o debo modificar la consecuencia. ¿Ok? Entre las consecuencias, nosotros tenemos dos: el refuerzo y el castigo. Hay otras también, pero vamos a enfocarnos en estas dos primero. Cuando nosotros hagamos el curso de principios de modificación de conducta para docentes, vamos a conocer otras. ¿Ok? Entonces, esta es la ficha. Nosotros escribimos nuestro nombre, escribimos el estudiante o escribimos el seudónimo del estudiante. O escribimos solamente el nombre del estudiante. Colocamos la fecha, el grado y la sección. ¿Ok? La primera fase es la observación objetiva de nuestro estudiante, sin emitir juicios. Ya eso hemos hablado en muchísimas instancias de eso. No se coloca el niño es flojo, el niño es grosero, ese grupo es un desastre, ese grupo no tiene motivación, ese grupo, esos son juicios. Con eso no podemos hacer nada. No se puede modificar con juicios. ¿Me entiendes? No se puede modificar con juicios. Se modifica lo que observamos. Entonces, en esta fase nosotros vamos a describir exactamente lo que vemos. ¿Qué estaba pasando en el antecedente? ¿Qué estaba pasando justo antes de la conducta? Por ejemplo, bueno, antes de que se portara mal, antes de que se parara de la silla, antes de que gritara, antes de que no quisiera escribir, ¿verdad? Yo le estaba dando una explicación muy larga. O de repente tuvo una materia de 4 o 5 horas, que tuvo un examen larguísimo y llegó a mi clase. O venía de educación física. O sea, usted va a describir qué pasó o qué pasó antes de que él hiciera lo que hizo. Exactamente antes, mientras más inmediato sea lo que usted describa, mejor. Luego, aquí vamos a observar y a escribir la conducta. ¿Qué fue lo que hizo el estudiante exactamente? Por ejemplo, se paró de las sillas, gritó, se negó a escribir, etc. Y luego va a escribir la consecuencia. ¿Qué pasó después? ¿Cómo reaccioné yo como docente ante el hecho de que él se haya negado a escribir? Observen allí los ejemplos. Le llamé la atención, el grupo se rió, se le envió afuera del aula, etc. Según lo observado, viene la fase 2. ¿Qué crees que busca el estudiante con esta conducta? Marca una o dos. Atención, busca que el docente o sus pares lo miren. Escape o evitación. La tarea le parece difícil o aburrida y quiere dejar de hacerla. Eso es lo que yo interpreto de lo que está haciendo, ¿verdad? Poder o control, quiere sentir que tiene el mando de la situación. Sensorial o expresión, está cansado, tiene hambre o está abrumado emocionalmente. Usted escribe allí lo que usted considere que puede hacer. Y luego vamos a la tercera fase, que es el plan de acción. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Primero, modificar el antecedente. Vamos a suponer que aquí dice una explicación muy larga. Entonces yo le digo, bueno, vamos a darle una instrucción en privado. Vamos a apartarme y decirle, ven para acá para explicarte otra vez qué fue lo que pasó. Sentarlo más cerca de ti o vamos a dividir la tarea. Son acciones que yo puedo hacer. El refuerzo positivo. ¿Qué conducta buena voy a cazar y premiar con su elogio? ¿Qué cosa buena está haciendo él que yo puedo objetivamente observar y reforzar? Eso implica una gran valentía de nuestra parte porque estamos molestos porque él se paró. Pero acuérdense que vamos a reforzar para que la modificación de conducta se mantenga en el tiempo. Vamos a trabajar también con el modelado de Bandura.
¿Cómo voy a reaccionar yo cuando la conducta se repita para darle el ejemplo? O sea, yo anticipo. ¿Qué voy a hacer yo si él vuelve a pararse? Y de acuerdo a Santo Domingo Sabio, ¿en qué momento del día voy a hablarle de algo que no sea de la clase? Por ejemplo, ¿en qué momento del día voy a conectarme con él? Voy a preguntarle por su mamá, por sus hermanos. Ven para acá, cuéntame. ¿Con quién vives tú? ¿Qué haces? O sea, cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu mamá? Para ganarnos el corazón, para buscar el vínculo. Vamos a ver este ejemplo. El profe García está evaluando a Carlos, ¿ok? De segundo año B. El docente entrega una guía de 10 ejercicios de ecuaciones cuadráticas y dice, tienen 20 minutos para terminar esto en silencio y de forma individual. Viene la conducta. Carlos no abre el cuaderno, empieza a hacer bromas en voz alta sobre lo aburrida que es la clase. Se balancea en la silla y le quita el borrador al compañero de al lado para que la clase se ría. Vean aquí podemos señalar cosas interesantes. El docente le llama la atención 3 veces en voz alta. Carlos, deja de molestar y trabaja. Al final, como Carlos sigue bromeando, el docente lo amenaza con mandarlo a seccionar a la dirección. Carlos se cruza de brazos y no hace nada. Según lo observado, ¿qué crees que busca el estudiante con su conducta? Bueno, yo marqué aquí escape y evitación. Él no quiere hacer los ejercicios. Carlos siente que no sabe resolver las ecuaciones y prefiere quedar con él como el chistoso y como el que no sabe. Atención, busca que sus compañeros lo validen, busca atención, busca que sus compañeros lo validen porque buscan que se rían de él y que el profesor se detenga solo en él, aunque sea para regañar. ¿Qué podemos hacer? En estos 3 elementos, ¿qué podemos hacer? Bueno, en lugar de darle 10 ejercicios, me acercaré a su puesto y le diré, Carlos, intenta solo los 2 primeros. Si te trabas, levanta la mano y te doy una pista. Ahí reducimos la ansiedad. O puedes decirle, hazme 2, escoge lo que tú puedas y hazme 2. Y vamos bien. Refuerzo positivo. En cuanto Carlos escriba la fecha o el primer número, pasaré por su lado, le daré un toque suave en el hombro y le diré en voz baja, buen inicio, Carlos. Veo que ya empezaste. Eso es un refuerzo inmediato. Modelado según Bandura. Cuando Carlos haga una broma, no voy a gritar. Respiraré profundo y le diré con calma, Carlos, en este salón nos respetamos el tiempo de trabajo. Sé que puedes hacerlo. Eso va desde la autorregulación. Si yo grito, entonces él va a modelar el grito. Aquí yo estoy regulando la autorregulación. Conexión, de acuerdo a Domingo Sabio. Antes de que empiece la clase, le preguntaré por su partido de fútbol del fin de semana, suponiendo que el muchacho practique fútbol, que él sepa que lo veo como una persona y no solo como un alumno que molesta. Muy bien. Entonces, para que esto funcione, ¿por qué este cambio funciona? Desde el conductismo dejamos de reforzar la conducta de Carlos con gritos que le daban la atención que él quería y empezamos a reforzar la conducta de aproximación al inicio de la tarea. Desde Bandura, el profesor, al no perder los estribos, le enseña a Carlos cómo se ve una persona con autocontrol. Y desde la disciplina positiva, no estamos humillando a Carlos frente al grupo. Estamos buscando una solución técnica a su sentimiento de incapacidad, que la entendemos, que la validamos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, usted va a crear un caso real. Acuérdese de no poner el nombre del estudiante para preservar su identidad. Y va a hacer ese trabajito. Cuando lo termine, ¿verdad? Tenemos una semana para hacerlo, toda esta semana que viene.
Me lo manda, lo discutimos por WhatsApp y, y listo, ha terminado. ¿Qué les parece? Por favor, escríbanme si tienen alguna duda, si tienen alguna duda o si tienen algo que acotar. Vamos a ver. Permiso. Aquí. Aquí tengo un comentario de Franci. Buenas noches. Perfecto. ¿Tienen alguna duda? ¿Qué les pareció la información que les traje para el día de hoy? Bien. Bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias, Norma. La idea es apoyarnos siempre. Gracias, Keimar. A ver qué dice por aquí que no leí. Déjame ver. Ajá. Excelente tema, dice quién. Sustancioso y puntual. Gracias, Glorimar. Sin gramínea seca, como decía por allá el Monseñor. Agradecido con tu gran aporte, Guillermo. Gracias, Glameli. No, la puede hacer en físico. Si estás en el colegio, me la entregas y le discutimos en el colegio si quieres. O la puedes hacer digital y me la pasas por WhatsApp. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer hacer lo que me gusta. Y me gusta. Y yo sé que a ustedes les gusta porque están aquí un viernes cansados, conectados, escuchando esta información para mejorar y hacer la práctica cada vez mejor. Muchísimas gracias por este maravilloso espacio. Que pasen un feliz viernes. Déjame ver aquí para tomar una fotico. Que pasen un feliz viernes y nos vemos el lunes. Acuérdense que voy a subir esto a YouTube para que el que no lo pudo ver lo vea y el que lo quiera repasar lo repase. Cuídense, muchas gracias.